lo habíamos anunciado, el consumo de redes sociales, las plataformas digitales este 2020 tuvo un salto cuántico, valga el término técnico, y es que la cultura digital en el país los últimos 20 años ha venido con un crecimiento interesante, pero sin duda alguna en el mundo incluso esta situación tan difícil y única hizo que todos nos volquemos al consumo digital, sobre todo a las plataformas de e-learning, e-commerce y en general a las apps, a las nuevas aplicaciones que también surgieron de manera importante para solucionarnos la vida de alguna manera en una situación que además no va a cambiar en relación a lo que vamos a vivir este año y quizás para adelante. Incluso el teletrabajo tomó una importancia que ahora va a ser básicamente lo principal, y el presencial solo en actividades esenciales tendrá una vuelta a la normalidad, si se quiere. Para conversar sobre esto está con nosotros una persona que hace investigación, un profesional dedicado a esto hace muchos años a través de su empresa que se denomina Formación Gerencial, y tiene algunas plataformas con las cuales se mide estos comportamientos de los consumidores. Juan Pablo del Alcázar, muy buenos días, gracias por acompañarnos, un gusto. Buenos días, Byron, muchas gracias por la invitación. Veía el último reporte de Mentino, que es una de las empresas que forma parte del grupo de formación gerencial, y veíamos un crecimiento muy interesante de estas nuevas aplicaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con servicios de logística, de entrega de alimentos, de servicios en generales y también de retail. ¿Qué dicen las cifras? Y no sé si lo podemos compartir con los televidentes hasta ahora. Bueno, tenemos un comportamiento, lógicamente, debido a la situación, la emergencia que vivimos todos, y tenemos el panorama muy claro, que nos llevó a incrementos de 800% de visitas a sitios web y así de descargas también de aplicaciones. Como bien lo mencionas, sufrimos, si comparamos entre enero 2020 y enero 2021, estamos consumiendo un 41% más de medios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los usuarios ingresamos más, descargamos más que antes, pese a haber superado el gran pico que tuvimos en el mes de marzo y abril, que es cuando más usuarios entraron a nuevos sitios de Internet, aproximadamente el 13% compraron por primera vez, es decir, 13 de cada 100 personas hicieron su primera compra digital en medios digitales, pero si pasando este pico importante, podríamos decir que un año después lo que estamos es un 41% más digitalizados. Juan Pablo, no sé si podemos ver el cuadro que manejan ustedes. Entiendo que podemos compartir pantalla para que la gente pueda ver de estas cifras de las que estamos hablando. Primero, cómo está esta audiencia de redes sociales y luego también estas apps o plataformas más usadas, sobre todo en el comercio electrónico. No sé si podemos tener acceso a la pantalla desde la computadora tuya. Claro que sí, tienen que habilitarme y lo puedo compartir. Me parece que ya, no sé si el técnico puede habilitar el acceso para pantalla compartida, por favor. Sería importante. Ya, mientras el técnico nos habilita. Otro tema que revisaban las cifras de ustedes es que del consumo de redes sociales, bueno, Facebook sigue siendo el rey de las plataformas con casi 13 millones de usuarios. Instagram le sigue con 5 millones y muy por debajo están LinkedIn, TikTok, Twitter y Pinterest. Pero este crecimiento de TikTok, que recuerdo a mediados del año pasado estaba más o menos en 1 millón, pero a principios del 2020 TikTok era una plataforma así de centennials menores de 20 años, más de emociones, dedicada efectivamente pues, al canto, a los bailes y esas cosas. Tuvo un crecimiento exponencial y veo que según el reporte de ustedes estamos en 2.3 millones de usuarios. ¿Qué lectura le podemos dar a esa nueva app TikTok, que es una app básicamente de muchachos jóvenes menores de 20 años? Aparentemente sí es lo que uno creía, pero cada vez tenemos más usuarios con edades superiores a los 24 años. El crecimiento sí fue importante. A mediados de 2020 alcanzó 2.6 millones de usuarios y
al día de hoy ha bajado un poco, 2.3 millones de usuarios, pero que nos muestra que es la red social que en Ecuador ha crecido en mayor cantidad, alcanzando un 77% de crecimiento, que es algo bastante importante y relevante, ya que es la red social que más crece en el país, seguida después por Pinterest, que también es una red social que no estaba, digamos, en el mapa de la mayor parte de empresas, de medios de comunicación, pero que los usuarios le están utilizando cada vez más. Me dicen que ya está habilitada, no sé si podríamos verificar para acceder a uno de los cuadros, es importante que la gente pueda ver los cuadros. Y una de las preguntas, Perfecto. una de las Ahí tenemos, preguntas, por ejemplo, exacto, el crecimiento puntual de redes sociales en el país, perfecto, muy viendo bien. el diferencial comparado con enero 2020. Entonces vemos quienes crecen, quienes disminuyen, pero lógicamente redes sociales como Facebook en sí tienen un crecimiento aparentemente bajo, pero son las redes sociales, una de las redes sociales que lidera en cantidad de usuarios. Y aquí lo que podemos ver en este cuadro es justamente una de las consolidaciones de cifras más importante en cuanto a redes sociales, porque primero nos habla de la cantidad de usuarios con acceso a Internet en el país, personas con acceso a Internet en el país, y después podemos ver el dimensionamiento de las diferentes redes. 13.3 millones de usuarios en Facebook, que incluye el crecimiento del 2%. Sin embargo, siempre tenemos que analizar qué está ocurriendo en términos de comportamiento en diferentes redes, y ahí es cuando todo se vuelve muy variable dependiendo del contexto, del tipo de persona, el tipo de contenido que se consume en cada una de estas diferentes redes sociales, son algunas de las principales. Juan Pablo, ahí me surge una inquietud, y tú como experto y también haces recomendaciones a los CEO y a los jefes de marketing. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, para las marcas de estar en plataformas como TikTok o Instagram, donde efectivamente el consumo de personas menores de 40 años es muy alto? Es decir, todas las marcas deben estar en estas nuevas redes que tienen gran alcance, o depende de la actividad del comercio o el servicio que ofreces. Siempre depende de dónde estén mis clientes o audiencia actual y dónde va a estar mi audiencia futura. Y acá es un buen ejemplo tomar a ciertas acciones que han tomado candidatos dentro de su promoción política. Tomar un TikTok para llegar a una audiencia mayor, sí, pero audiencia mayor específica de qué edad o con qué intereses. Lo que hemos visto de parte de candidatos, lo que vemos de parte de los principales influenciadores o canales que cuentan con gran cantidad de seguidores, puntualmente en TikTok, sí se identifica claramente que están alineados al nuevo tipo de contenido que se consume, y no es solo de parte de los más jóvenes, sino de todas las edades, porque como usuarios, ¿qué buscamos? Y más en estos tiempos que son muy difíciles para todos, buscamos otro tipo de contenido, buscamos entretenimiento, buscamos divertirnos, buscamos ver otra forma de crear y de informar. Entonces, este tipo de plataformas como TikTok, dentro de Instagram, Instagram Stories, dentro de Facebook, Facebook Stories, dentro de Twitter igualmente, inclusive LinkedIn ha incluido este tipo de nuevos formatos que cada uno con sus tonalidades diferentes buscan crear nuevas formas de decir lo que decíamos tradicionalmente para impactar mejor a los usuarios. Cada marca a cada red social considerando su audiencia y clientes actuales y dónde van a estar sus clientes futuros, que es la gran apuesta que siempre realizamos como marca, tratando de estar donde van a estar también nuestros clientes, no solo donde están actualmente. Juan Pablo, otro crecimiento interesante es la lámina que dice mensajería instantánea. Veo que Messenger está pisando los talones a WhatsApp, pero particularmente me llama la atención que aparezca Signal. Signal es una plataforma de mensajería instantánea que muy pocas personas la usamos, digo porque yo sí la uso. Y Telegram, que bueno, viene con un crecimiento pequeño, modesto, pero ¿a qué se debe quizás que estas nuevas plataformas de mensajería instantánea comiencen ya a aparecer en el radar? Comienzan a aparecer directamente gracias a los anuncios de
cambios en políticas de privacidad de WhatsApp. Dentro del cambio de política de privacidad se anunció que se iban a compartir mayor cantidad de datos, de información dentro de las plataformas propias que son propiedad de Facebook. Facebook es dueño de WhatsApp, parte del grupo. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? La gente malinterpretó el mensaje, entendió que su data iba a ser pública, que sus chats iban a ser públicos, que cualquiera iba a poder verlos, cosa que no es así. Y los usuarios, ¿qué hicieron? Primero, comenzar a buscar otras alternativas y, lógicamente, nuevas plataformas, nuevas, entre comillas. Telegram no es nueva y ganó cientos de miles de suscriptores y descargas y a nivel global. El caso de Signal, que inclusive fue recomendada por Elon Musk y eso generó un disparo altísimo en la cantidad de descargas. Lo que vemos aquí es un comportamiento que se vincula también al cambio de uso de canales de atención y canales de transacción. WhatsApp sigue siendo líder, pero cada vez es un canal a través del cual los usuarios buscan comprar a marcas, a emprendedores, a obtener atención de servicios y más. Entonces, esto que vemos aquí, si bien para unos dicen esto es red social, esto es red de mensajería o plataformas independientes, estamos viendo la importancia de Messenger y WhatsApp como canales de venta, atención y lógicamente transacción también. Así no se genere a través de un botón de pagos, ya estoy cerrando negocios a través de las plataformas, y Telegram y Signal como nuevos ingresantes que pese a aún no liderar la categoría de mensajería, cuentan con funcionalidades que complementan a las dos otras plataformas líderes. Juan Pablo, muchas gracias. Con esta última pregunta termino, que me gustaría saber un análisis también, una interpretación de los datos, sobre todo del top de las 20 descargas de aplicaciones en Ecuador más usadas. Si podemos ver esa lámina y un poco contar por qué, por ejemplo, Disney o Zoom están entre las principales descargas, incluso YouTube. Evidentemente hay una lectura de entretenimiento y de educación o de teletrabajo. Pero, ¿cómo interpretar estas demás aplicaciones que aparecen en este top 20 de descargas de aplicaciones en Ecuador? Bueno, ahí tenemos un diferencial, lo que vemos en términos de comportamiento de lo que descargan los usuarios Apple, los usuarios iOS, y lo que descargan los usuarios Android. Hay diferencias de comportamiento pese a que Android tiene sobre el 86% del mercado de dispositivos y sistemas operativos. Si lo vemos acá en el caso de iOS, vemos que se vuelca más a temas de entretenimiento, sí, pero también vinculado al lanzamiento de contenido en plataformas. Cuando vemos un ranking de aplicaciones, estamos viendo lo más descargado en un periodo. Y así hay que entenderlo, porque si yo veo justamente la fotografía de las descargas de aplicaciones más populares en Ecuador, el día de hoy, y lo veo en un mes, estoy viendo el comportamiento de ese día o periodo, pero sí nos va mostrando, como bien mencionas, un uso cada vez más fuerte para comunicación, para educación, pero los ejes principales siguen siendo los mismos, con crecimiento en entretenimiento, crecimiento en lo que se aplica a teletrabajo, educación, y con crecimiento importante, que vale la pena mencionarlo, en la categoría juegos en línea. Y acá, si bien vemos en posición número 11 para el caso de iOS, lo podemos ver también en el caso de Android, donde vemos que hay mucho más juegos. Si es que esto lo extrapolamos a comportamiento de usuarios en redes sociales y en medios digitales, comenzamos a identificar que plataformas de juegos como Fortnite, plataformas de juegos como Roblox, como Among Us, como Game Free, es decir, una categoría que también no la solemos ver como instituciones y marcas, son lugares donde están permaneciendo mayor cantidad de tiempo las personas y ellos no son solo menores de edad. Estamos hablando de usuarios, usualmente que llegan hasta los 35 y 40 años, que están usando más plataformas de juegos para estar en contacto con amigos, crear comunidades y presencia de negocios, marca, campaña electoral, campañas sociales y más,
antes que las propias redes sociales. Entonces, esto también es una oportunidad para comprender que existen sitios web, existen aplicaciones o categorías dentro de ellas como las propias redes sociales, plataformas de mensajería y más, pero las plataformas de juegos colaborativos o simultáneos en grupo se convierten también en plataformas para informar, entretener, educar y mucho más. Juan Pablo, muy interesante este análisis para entender un poco esta nueva cultura digital que estamos inmiscuidos todos. Gracias, Juan Pablo, un gusto. Gracias a ti, Byron. Saludos.